Amén, hermanos. Bien, vamos a iniciar el mensaje de esta noche. Gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da. Creemos que Dios está aquí, su palabra lo dice y nosotros creemos lo que la palabra del Señor dice. Les voy a invitar a buscar en sus Biblias el capítulo 41 del libro de Isaías, hermanos. Hay un versículo conocido que algunos de nosotros hasta lo sabemos de memoria, pero quiero que lo leamos en esta noche. Pongámonos de pie para leer con reverencia la palabra de Dios. Es el versículo 10. Isaías 41, 10. Vamos a estar leyendo este texto que nos ayudará a comprender el mensaje de esta noche. Cuando lo tengan, hermanos, nos unimos en la lectura para que podamos todos participar de este texto, el texto inicial que vamos a estar tomando para el mensaje de esta noche. Dice así, hermanos: no temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hasta ahí la palabra de Dios, hermanos, leída. Vamos a orar, que Dios nos ayude a entender el mensaje de esta noche. Padre Dios, damos gracias nuevamente por el privilegio de estar aquí. Sabemos que eres tú, Señor, quien mueve el corazón de tu pueblo para que podamos congregarnos, podamos estar aquí. Gracias, Señor, por quienes escuchamos tu voz y determinamos estar en esta noche. Ruego por cada uno de los hermanos y hermanas, jóvenes y niños, cada persona que se ha reunido aquí, que tú bendigas muy especialmente sus almas, sus vidas, y que el mensaje de esta noche pueda ser ese mensaje que necesitábamos todos escuchar. Ruego también por quienes no están entre nosotros, los hermanos y hermanas que no pudieron estar aquí. Tú conoces las causas, las razones por qué algunos no están, pero Señor, ahí donde se encuentran, de alguna manera alcánzales con tu diestra, con tu mano poderosa, y también habla y toca sus corazones. Ruego todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos. En esta noche, hermanos, quiero tomar este tiempo para hablar sobre el tema que Dios nos ha dado, y vamos a hablar precisamente de las primeras dos palabras que aparecen en este texto. Vamos a hablar sobre ese tema: no temas, no temas. Ese es el mandato, porque ese es un mandato de Dios, es la orden que Dios nos da para que nosotros podamos continuar. El pueblo de Israel había sido encomendado para hacer el testimonio hacia las naciones. El mundo necesitaban conocer de Dios, y para eso Dios había elegido a su pueblo, que eran los hebreos, los descendientes de Abraham. Acuérdense que Dios eligió a Abraham para de ahí formar su pueblo, y ellos habían sido encomendados, hermanos, para hacer el testimonio a las naciones inconversas, las naciones que no pertenecían al pueblo de Israel. Pero de alguna manera el pueblo de Israel falló en su mandato, en lo que Dios les había ordenado hacer. Fallaron de ser el testimonio, y esa fue la causa por qué el Señor los mandó al exilio, por qué los mandó al cautiverio. El pueblo de Israel estuvo por muchos años, hermanos, cautivos de otras naciones, como consecuencia de no haber cumplido el mandato que Dios les dio. Ahora bien, nosotros somos la iglesia. La iglesia ahora se constituye el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, el pueblo que el Señor ha establecido. Y cuando Cristo venga, dice que Él va a venir por la iglesia. Él va a venir por la iglesia, el pueblo de Dios, que se compone, hermanos, de todas las naciones, de toda la gente que ha rendido su vida al Señor Jesucristo. Pues bien, así como el pueblo de Israel, parece ser que a la iglesia le ha pasado lo mismo. Está el pueblo de Dios intimidado, asustados, y no están llevando el evangelio alrededor del mundo, siendo el testimonio que la Biblia dice que debemos de ser. La gente se está perdiendo, hermanos. Mucha gente muere hoy. Básicamente a diario vemos aquí en el pueblo pequeño de nosotros, casi cada semana vemos cómo las funerarias están funcionando. Todas las semanas alguien está ahí, una persona o dos o más, cada semana. La gente está muriendo. Y la gran pregunta, cuando alguien muere, siempre surge esa pregunta: ¿y a dónde se fue? ¿A dónde fue después de haber muerto?
La Biblia habla de dos lugares eternos. Uno es el cielo, la gloria con Cristo, y el otro es el infierno. Si la persona aceptó a Cristo en vida, esa persona al morir se fue con el Señor. Está en el cielo. Pero si la persona que murió nunca aceptó a Cristo, nunca le entregó su vida al Señor, al morirse se fue derechito al infierno. No hay tal cosa como purgatorio como algunos creen que existe. Por esa razón es que nosotros, el pueblo de Dios, necesitamos cumplir con el mandato. Hay que llevar el Evangelio alrededor del mundo. Hay que llevar el Evangelio hermanos, si no tenemos que ir al otro lado del mundo nosotros personalmente. Si solamente cruzáramos la calle para hablarle al vecino. Si solamente, hermanos, nos atreviéramos a hablarle al compañero de trabajo, de hablarle al compañero o compañera de escuela, de clases. Si solamente tuviéramos el valor para hacerlo. Pero no lo estamos teniendo, y por esa razón el Señor le dijo al pueblo de Israel, en este capítulo, no temas, lo puedes hacer. Hermanos, este mundo se está levantando cada vez más contra Dios, contra el pueblo de Dios, contra la iglesia, con todo lo que tenga que ver acerca de Dios, contra la Biblia, contra la oración. Este mundo se está levantando y, hermanos, esto parece ser que ha intimidado a muchos cristianos. Es el tiempo de levantarse para hacer la voluntad de Dios, como el Señor ha dicho. Pablo dijo, hermanos, allá por la segunda carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 1, versículo 7, él dijo, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor o de cobardía, sino que nos ha dado el de fortaleza, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado. O sea, Dios nos ha capacitado para llevar el Evangelio alrededor del mundo. Dios nos ha capacitado para ganar almas para Cristo, para predicar el Evangelio con valor y fe. Pero no lo estamos haciendo porque el diablo nos tiene intimidados, hermanos. Este mundo tiene intimidado al pueblo de Dios. Por eso que esta noche queremos hablar acerca de este tema. No temas, no temas. ¿A quién le tienen miedo? No temas, dice el Señor. Y hay tres razones básicas del por qué nosotros no debemos de temer, hermanos. En primer lugar, nosotros no debemos de temer porque la presencia de Dios está con nosotros. El Señor dice, no temas que yo estoy contigo, yo soy contigo. Él está con nosotros, hermanos. Nunca debería existir temor en nosotros para hablarle al vecino, para hablarle al amigo, para hablarle al pariente, al primo, a la prima, a quien Dios ponga frente de nosotros. No debería existir temor ninguno de hacer cumplir la palabra de Dios, hermanos, de llevar el Evangelio a quienes no le conocen. La razón por qué no debemos temer es porque Dios está contigo. Él está con nosotros, hermanos. Él prometió estar con nosotros. Allá por el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, el Señor dio el mandato, Cristo Jesús, a sus discípulos: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, dice el Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, hasta donde pueda llegar. Hasta ahí no hay por qué preocuparse. Si Dios llama a alguien y Dios lo manda a un país lejano, no tiene por qué temer, porque Dios está contigo, dice el Señor. Entonces tenemos la promesa de Dios, hermanos, para no tener temor de hacer la voluntad de Dios, porque su presencia está con nosotros. En el libro de Números, vaya ahí por favor, quiero que vea esa cita, porque esta cita es muy importante. Acá casi al principio de la Biblia, Números capítulo 14. Vea usted lo que dice el Señor aquí, el versículo número 9. Míralo usted ahí en su Biblia. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nuestro pan son. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está ¿quién, hermanos? Jehová Dios. No los temáis. Háblales, predícales, enséñales el camino, muéstrales que están equivocados, diles que van por un camino equivocado. Enséñale la verdad, porque Dios está contigo, dice el Señor aquí, hermanos. Hay otro versículo en el libro de los Salmos. Vamos al libro de los Salmos ahora. Capítulo número 118.
Salmo 118, por favor. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios, el versículo número 6. 118, versos número 6. Jehová está por mí, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así lo dijo Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él va con nosotros, hermanos. Hay garantía de parte de Dios para no temer, hermanos. Su presencia nos muestra, hermanos, que podemos hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. En el capítulo 4 de la primera carta de Juan, el versículo 4 también, en el Nuevo Testamento, vamos ahí por favor, quiero que vea esa cita. Primera de Juan 4 y versículo 4. Mira lo que dice aquí el apóstol Juan. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿A quién habéis vencido? A los del mundo. Hemos vencido, dice la palabra de Dios, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. Así que es importante, hermanos, no debemos temer porque la presencia de Dios está con nosotros. Número 2, la segunda razón, hermanos, ¿por qué nosotros no debemos de temer? No debemos de temer porque Dios ha establecido una relación con nosotros, hermanos. Él ha establecido una relación. Mire, volvamos al capítulo 41, donde comenzamos esta noche, de Isaías. Isaías 41, vaya ahí por favor. Quiero que vea esa cita otra vez, porque ahí está lo que vamos a compartir. El texto dice, no temas, porque yo estoy contigo, ya lo mencionamos. Y luego dice, no desmayes, ¿por qué, hermanos? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Hermanos, ¿por qué no debemos de temer? Porque Dios ha establecido una relación con nosotros. Yo soy tu Dios, dice el Señor. Yo soy tu Dios. Y esto es algo importante para entender, hermanos. Aquí no se trata de que yo elegí quién es mi Dios, sino se trata más bien de que a quién eligió Dios para ser su Dios de Él. Y Dios dice que Él es el Dios de su pueblo. Él es el Dios de Israel. ¿Sabe por qué los misiles a través de los años, hermanos, que han intentado acabar con Jerusalén, con el pueblo de Israel? ¿Sabe usted por qué no han llegado, hermanos? Porque el pueblo de Israel tiene un Dios que los defiende. Porque Dios los defiende. Yo estaré contigo, y dice, yo seré tu Dios. Tu Dios. Él decidió ser el Dios de Israel. Él también decidió ser el Dios de la iglesia, su pueblo, de nosotros, los que no somos judíos, los que no somos israelitas, hermanos. También pertenecemos a ese mismo Dios, porque Él decidió ser nuestro Dios. En el versículo 13 de este capítulo, hermanos, donde estamos, dice, porque yo, Jehová, soy tu Dios. Dios determinó ser nuestro Dios. En otras palabras, hermanos, Él tiene una cobertura sobre nosotros, una cobertura que, hermanos, que es mucho más grande que cualquier cosa en este mundo. La cobertura de la presencia de Dios con nosotros, el Dios nuestro, el que va delante del pueblo de Dios, dice, porque yo Jehová soy tu Dios, que te ha tomado de tu mano derecha. Y esto indica lo importante, hermanos. Estaba viendo hace unos minutos atrás, estaba viendo que andaban los niños chiquitos por ahí en la orilla de la pared. Pero luego se levantó la mamá y fue y lo tomó de la mano. ¿Por qué lo hizo? Porque es su mamá. Nadie más se atrevió a ir a agarrarlo y tomarlo de la mano, porque no son su mamá ni su papá. La mamá se levantó y fue y lo tomó. Así es Dios. Él nos toma, porque es nuestro Dios. Él nos toma de la mano. Somos torpes para caminar, hermanos. Hacemos un montón de cosas que no debemos, pero qué bueno saber que allá arriba hay un Dios que se preocupa de nosotros, que está interesado en nosotros, para que cada cosa que nos suceda, Él nos deje saber que Él está ahí a nuestro lado. Nos tomó de la mano. Me recuerdo las palabras que aparecen en ese poema de las huellas. Ese poema es muy interesante. Cuando uno lo comienza leyendo,
Uno se da cuenta del drama que está sucediendo, de la persona aquella que está reclamándole a Dios: Señor, tú prometiste estar conmigo, pero cuando tuve problemas me abandonaste, porque cuando iba por la arena solamente se marcaron 2 huellas, 2 pisadas. Ahí me dejaste, Señor. Y el Señor le aclaró el asunto: las huellas que tuviste no eran las tuyas, eran las mías. Yo te tomé entre mis brazos, entre mis manos, te llevaba cargando cuando tú no podías. Ese es nuestro Dios, hermanos. Así es como nosotros seguimos adelante. Problemas en la vida, problemas de salud, problemas de diferentes cosas, hermanos, problemas materiales, problemas económicos. Seguimos adelante porque Él es nuestro Dios. Porque yo soy tu Dios, dice el Señor. En el capítulo 44 de este mismo libro, quiero que vea algo aquí. ¿Quién es ese Dios? Ese Dios a quien nosotros le hemos confiado nuestra vida. El capítulo 44 y el versículo 6, mira lo que dice ahí, hermanos. Así dice Jehová. Y quiero que noten aquí, no dice Isaías. Muchas veces nosotros cuando tomamos algún texto del libro de Isaías y usamos el término, y como dijo Isaías. Pero hay que entender quién es el que está hablando aquí. No es Isaías el profeta. Este es Dios hablando por medio del profeta, por supuesto. Dice: así dice Jehová, el Rey de Israel. Quiero que comience a ver esto, hermano. ¿Quién es ese Dios que está con nosotros? Primeramente, Él es el Rey de Israel. El Rey de Israel. No dice uno de los reyes de Israel, porque hubo muchos reyes en Israel, hermano. Pero Él no es uno de ellos. Él es el Rey. ¿Se acuerdan que cuando Samuel el profeta fue y habló con el Señor, habló con Dios, reclamándole, o más bien quejándose de que el pueblo querían rey? Y se sentía herido en su corazón porque pensaba que lo estaban rechazando a él, al profeta. Y Dios le aclaró al profeta Samuel y le dice: mira, dales el rey. Ellos quieren rey, pues dales un rey. ¿Quieren tener un rey como todas las demás naciones? Dijo: no es a ti a quien están rechazando, es a mí, yo el Rey de Israel. Estaban rechazando al único verdadero rey. Querían otro rey y les dio otro rey. El primero le salió, pues no le salió muy bien que se diga, porque el primer rey fue el primero que Dios desechó, a Saúl, ¿se acuerdan? Y bueno, y la lista sigue, hermanos. De todos los reyes, hubo muy poquitos reyes que hicieron lo bueno delante de Dios. Muy poquitos, en su mayoría hicieron lo malo delante de Dios. Y luego tomó el reinado su hijo y hizo peor que el padre, y así sucesivamente. Por eso el Señor nos aclara: miren ustedes, yo soy su Dios. ¿Quién es Dios? Pues es el Rey de Israel. El mero mero, hermanos. Él es nuestro Dios. Y si a Él le place, borra la tempestad. Y si a Él le place, hermano, cambia los tiempos. Porque Él es el Rey de Israel. Pero además dice: soy su Redentor. En otras palabras, Él es el que pagó el precio. Qué bendición, hermanos. Tenemos el Redentor con nosotros. Aquel que, hermanos, llevó nuestras cargas y nuestros pecados a la cruz del Calvario. El único que pudo hacerlo. Dios nuestro Salvador, Jehová de los ejércitos. Él es el... Oiga, hermano, acabamos de mencionar acerca de lo que está sucediendo en Israel, cómo Dios los ha defendido. ¿Sabe por qué los defiende? Porque Él es el Dios, como dice ahí, Jehová de los ejércitos. Ha habido mucho cuestionamiento hablando de eso, hermanos. Mucho cuestionamiento de que por qué Israel, y que por qué Israel hace esto, y que por qué Israel hace lo otro. Israel, hermanos, tiene un capitán. Tiene un general que va al frente. El Rey de Israel. Él es el Dios, Jehová de los ejércitos. Él tiene su ejército, hermanos. Sabemos que así es. Entonces estamos nosotros creyendo y confiando en aquel único Dios que es el Rey de Israel, el Redentor, Jehová de los ejércitos, el primero y el postrero. Y fuera de mí, dice el Señor,
no hay Dios, no hay otro Dios. Cualquiera que le busque por otro lado, ese no es Dios. Algunos que creen en Buda, ese no es Dios. O creen en cualquier otra cosa, tampoco es Dios. Hay muchas formas o muchas cosas en que la gente ha creído fuera del verdadero Dios y están equivocados. Por eso qué bueno saber que nosotros hoy podemos confiar y decir: Señor, no temo porque tú estás conmigo. Además, no temo porque tú eres mi Dios. Tú determinaste ser mi Dios, y mi Dios es mayor que cualquier otra cosa, porque fuera de Él no hay quien salve y no hay otro Dios fuera de Él. Él es el único. Y tercero, hermanos, volviendo al capítulo 41, mire usted lo que dice aquí el versículo 10. No temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos por qué temer, no debemos de temer, hermanos, porque primeramente porque la presencia de Dios está con nosotros. En segundo lugar, no debemos de temer porque Dios ha establecido una relación con cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, hermanos, nosotros no debemos de temer porque Dios, porque nos da la seguridad, porque Dios nos da la seguridad de fortalecernos. Dios nos da la seguridad de fortalecernos. En otras palabras, cuando usted y yo nos sintamos cansados, cuando sintamos que ya no podemos, cuando nos sintamos que estamos abatidos por las diferentes pruebas en la vida y las luchas por las que pasamos, en otras palabras, el Señor dice: yo estoy aquí para darte fortaleza. En el capítulo 40 de este mismo libro, si usted busca ahí, por favor, el versículo 29, 40, 29, hermanos. Mire lo que dice aquí: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Las matemáticas de Dios son diferentes que las nuestras. ¿Por qué digo esto? Porque dice aquí que Él multiplica las fuerzas de la nada. Si no tengo ninguna fuerzas, ¿cómo las va a multiplicar? ¿Qué va a multiplicar? Sin embargo, Dios hace que se multiplique la nada. O sea, lo que nosotros no teníamos, Dios hace que lo tengamos. Es lo que quiere decir. Él va a darnos las fuerzas que nosotros no teníamos. Se nos habían acabado nuestras fuerzas. Ya no podíamos continuar, hermanos. Algunas veces nosotros, humanamente hablando, hemos estado en esos terrenos donde estamos a punto de tirar la toalla y decir: Señor, hasta aquí llegué, ya no puedo más. A veces el dolor es tan fuerte que comenzamos a hacer la pregunta: ¿y dónde está el Señor? Pero cuando entendemos que Dios es todopoderoso, hermanos, y es soberano, y Él hace las cosas que a Él le placen, nos damos cuenta que en esos momentos más difíciles de nuestra vida, Él está ahí para fortalecernos, para darnos fuerzas cuando ya no teníamos ninguna. Dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ningunas. Y el 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No sé si usted me lo creerá o no, pero esta mañana, hermanos, yo no me imaginaba ni siquiera por un momento cómo yo iba a poder estar aquí esta noche con tanta debilidad que estaba en mi cuerpo. Mi cuerpo temblaba de debilidad, no me podía sostener. Hoy por la mañana, casi toda la mañana, así estuve. No tenía fuerzas. Todavía mi esposa, antes de venir, me preguntó: ¿vas a poder ir a la iglesia? Por como sabía que me había puesto yo en el día. Sin embargo, dice el Señor que Él da nuevas fuerzas. Él da nuevas fuerzas. Él nos da nuevas fuerzas para que podamos continuar. Nuestro cuerpo se cansa, nuestro cuerpo se debilita, nuestros órganos se desgastan, mis pulmones están fallando, pero Dios nos da nuevas fuerzas.
A veces me pregunto yo, ¿cómo es que Dios le hace para que cuando yo esté en el púlpito pueda una vez más predicar y alzar mi voz? ¿Cómo Dios le hace? Exacto, es lo que hace el Señor. Él hace que me transforme en alguien diferente aquí. A Dios sea la gloria, hermanos. Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Hay veces, hermanos, que andamos, como decimos, arrastrando la cobija. Andamos, hermanos, ya casi sin poder avanzar. Pero cuando tenemos nuevas fuerzas que Dios nos da, ahora nosotros podemos levantar las alas como águilas. Es decir, estamos listos para continuar, hermanos. Vamos para adelante. Vamos a seguir adelante hasta que Dios lo permita. Dios es el único que nos puede detener. Pero si Dios dice que avancemos, vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir predicando la palabra del Señor. Dice, estos no solamente levantarán las alas como águilas, sino que también correrán. Algunas veces nosotros nos vemos en la problemática de ya no poder ni caminar, hermanos, menos correr. Sin embargo, Dios dice que correrán, van a seguir corriendo, hermanos. Y muchas veces, aunque usted no pueda correr físicamente, su corazón debe estar tan ligero para correr en la búsqueda de Dios y en la obediencia de servir a Dios. Hay personas que no pueden salir de casa, hermanos, que ya por su enfermedad, su situación, no pueden salir de casa, pero su corazón sigue activo. Ahí en casa oran a Dios, suplican a Dios, ruegan al Señor por las almas perdidas, ruegan, hermanos, porque otros conozcan a Cristo. Y almas se están entregando a Cristo porque hay quien está orando de verdad. Y déjeme decirle algo, hermanos, he entendido que las personas que más llegan al trono de la gracia de Dios son la gente enferma. Cuando más enfermo está uno, hermanos, es cuando uno más cerca de Dios se encuentra. Es cuando uno puede no solamente hablar con toda seguridad y toda confianza, sino que uno mismo puede percibir la presencia de Dios en su propia vida. A Dios sea la gloria por ello, hermanos. Él dice que levantarán las alas como águilas. Además dice que correrán y no se cansarán. Son incansables. Y al terminar el texto dice, caminarán y no se fatigarán. Van a continuar. Tantos años en el camino de Dios, tantos años en el ministerio sirviendo a Dios y no se cansan, siguen adelante. Gloria a Dios por ello, hermanos. Es incansable todo aquel que espera en el Señor. Pero además, no solamente Él nos da la seguridad de fortaleza, de fortalecernos, sino también de ayudarnos. Él nos garantiza y nos da esa seguridad, hermanos, que Él nos puede ayudar. En el capítulo número 54, hermanos, vamos ahí por favor del libro de los Salmos. En el libro de los Salmos vamos a buscar nuevamente. Capítulo número 54. El versículo número 4. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Salmo 54, versículo 4. Mira lo que dice aquí. He aquí, Dios es el que me ayuda. ¿Quién me ayuda? Dios. Él nos da la seguridad de ayudarnos. Si tenemos una encomienda, tenemos un mandato que Dios nos ha dado, un trabajo arduo, difícil, que no es fácil, pero Dios nos ha prometido ayudarnos. ¿Por qué cree usted que el Señor le dijo a sus discípulos, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Porque el Señor sabía que iba a llegar un momento en que se iban a cansar, iban a necesitar ayuda. Y esto es lo que está sucediendo. El Señor está diciendo, yo te prometo, yo te garantizo que cuando tú me necesites, yo te voy a ayudar. Y esto me hace pensar algo a mí, hermanos. ¿Quién necesita ayuda? El que está trabajando. El que está trabajando es el que necesita ayuda. Aquel que está haciendo un esfuerzo por hacer la obra de Dios es el que necesita ayuda. No es aquel que no está haciendo nada. El pecado que nos aparta de Dios,
en la primera carta de Juan, vaya ahí por favor, en el Nuevo Testamento, primera de Juan, capítulo 1. Quiero que vea el versículo 7, por favor. Primera de Juan 1, el versículo 7. ¿Lo tiene, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios: mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, nos da la victoria contra el pecado. ¿Qué es lo único que puede limpiar el pecado, hermanos? La sangre de Cristo. Toda persona que no va a la sangre de Cristo, que no es limpiado por la sangre de Cristo, sigue siendo derrotado por el pecado. El pecado es vencido con la sangre de Cristo. El versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. La victoria contra el pecado. Y por último, hermanos, no solamente nos da la seguridad de fortalecernos, ayudarnos y también de vencer el pecado, sino también de vencer la muerte. En la primera carta de Pablo a los Corintios, primera a los Corintios, capítulo 15, quiero que veas esa cita, hermanos, vamos a concluir ahí. Capítulo número 15, mira el versículo número 51. Vamos a concluir aquí esta noche. Dice la Escritura: he aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. El verso 53, porque es menester, es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y la potencia del pecado la ley. Mas a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. ¿La victoria en qué? ¿La victoria sobre qué? Si usted leyó bien el contexto, es sobre la muerte, hermanos. Cristo le dijo a Marta, la hermana de María, si ustedes recordarán, aquellas dos hermanas de Lázaro que había muerto, el Señor les dijo a ellas ahí: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que ha creído en Cristo, hermanos, hoy nosotros tenemos la garantía. Dice el Señor: no temas, no temas. Lógico, nadie nos queremos morir, ¿verdad que no? Nadie nos queremos ir, hermanos. Pero va a llegar un momento que nos vamos a tener que ir, así como se han ido todos los demás, a menos que el Señor venga antes de la muerte nuestra, como vimos aquí. Pero el día que llegue la muerte a nuestra vida, dice el Señor: no temas, porque ya la muerte fue vencida. El día que tú recibiste a Cristo en tu corazón, ha sido garantizado para ti la vida eterna. Ahora, aunque tu cuerpo muera, tu alma seguirá viviendo con el Señor Jesucristo. Además de eso, cuando Cristo venga, hermano, el cuerpo de los que murieron en Cristo resucitarán para unirse a sus almas que vendrán con el Señor. Qué bendición, qué garantía tan importante para nosotros. Yo no sé de ustedes, hermanos, pero conforme pasan los años en nuestra existencia, somos conscientes que estamos más cerca de eso. Somos conscientes de que va a llegar un momento en que nos vamos a tener que ir. Y cuando eso suceda, el Señor dice: no temas. No temas, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo soy tu Dios. Y no temas, porque yo te garantizo que no te voy a soltar de mi mano. Tú estás en mi mano. Y una vez que una persona muere en Cristo, va directamente a la presencia de Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos, que Él nos dé esta garantía sobre ese mandato, bajo ese mandato de no temer. ¿Qué es
el deber nuestro como hijos de Dios, sencillamente no tema, no tema, haga lo que Dios dice, predique el Evangelio, gane almas para Cristo, no deje de seguir anunciando del reino de Dios, que el Señor está con nosotros, hermanos. Él nos ha fortalecido, Él nos ha dado la garantía no solamente de fortalecernos, de ayudarnos, de ayudarnos a vencer al pecado y a la muerte misma también. Dios sea con cada uno en esta noche, hermanos. Cómo nos hace falta verdaderamente confiar plenamente en la promesa de nuestro Dios. Que en esta noche, hermanos, lo que hemos escuchado nos ayude para seguir fielmente en nuestro andar en el camino de nuestro Dios y hacer mucho más, porque la venida de Cristo se acerca. Les invito a inclinar sus rostros, cerramos nuestros ojos y así concluimos en esta noche. Padre Dios, damos gracias nuevamente por la bendición de estar aquí. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca vuelve a ti vacía, sino que siempre trae el fruto para lo que ha sido enviada. Gracias también, Señor, porque en tu bondad y en tu misericordia has permitido que esta noche estuviésemos aquí. Y gracias por hablar a nuestros corazones, porque tu palabra ha hablado a nuestros corazones. Que en esta noche los que estamos aquí podamos volver a casa con esa bendición de tu palabra. No temas, ese es el mandato. Y nos da, Señor, una satisfacción saber de que no solamente nos has dado el mandato, sino que nos has mostrado que por amor a nosotros, por amor a tu pueblo, Señor, tú estás con nosotros. Tú eres nuestro Dios y eres quien nos sostiene. Gracias, Padre, por ello. Ruego que en esta hora, ruego por aquellos que no pudieron venir, ahí donde se encuentren, Señor, alcánzales con tu mano poderosa. Al volver a casa, llévanos con bien, protégenos de cualquier percance en el camino, y al estar en nuestras camas, danos un buen sueño esta noche para poder descansar. Pues todo lo pedimos, dándote las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.